Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte, qué bueno que nos acompañan y que estén con nosotros, por favor, siguiéndonos en nuestras redes sociales para que ustedes puedan, pues, obtener la información que ustedes consideren importante para ustedes o para compartirle a alguien que lo necesita. Y recuerden que nos van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, también en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también nos van a encontrar en TikTok, que ya estamos haciendo algunas capsulitas importantes para ustedes, que es información reducida en un minuto, pero que nos puede dar una información de mucho aprendizaje. Bueno, qué gusto tenerlos nuevamente por acá y hoy con un invitado especial que les quiero presentar. De verdad que me da muchísimo gusto que me acompañe, que haya dicho que sí a la entrevista que vamos a realizar el día de hoy y se los voy a presentar para que ustedes pues lo vayan ubicando. Es el doctor Rafael Solorio Smith. Él realizó la licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él hizo una especialidad en oftalmología en el Hospital Juárez de México, una subespecialidad en córnea y cirugía reconstructiva en el Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz, un curso avanzado de fase emulsificación de catarata también en Nagarway Hospital en la India, y él también realizó algunas certificaciones y algunos estudios interesantes que después nos va a compartir, que lo haremos a través de nuestras redes sociales. Y él es miembro de diversas sociedades, principalmente la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la Sociedad Americana de Cirujanos de Catarata y Cirugía refractaria, y también está certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología. Y de verdad que es un gusto para mí, doctor, tenerlo aquí para que nos hable pues justamente de algunas enfermedades que probablemente a la gente le va a ser de mucho interés y que también pues va a estar como muy atenta porque son enfermedades de la vista. Esta parte importante de nosotros que nos gustaría siempre cuidarla, siempre tenerla como al día, pero de repente pues no sabemos qué debemos hacer, qué debemos atender. Y pues de verdad que agradezco que esté esta tarde con nosotros, pues para hablarnos de algunas de las enfermedades más comunes y que podamos conocer un poco de ellas, también para fomentar pues el autocuidado y algunas situaciones importantes como acudir con ustedes, los especialistas, para cuidar nuestra salud. Bienvenido a Metamorfosis. Hola Leti, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Leti y yo nos conocimos, no lo mencionó, pero nos conocimos en el Hospital Juárez. Ahí hice mi especialidad y ahí fue donde nos conocimos hace ya unos añitos. Por eso no lo Bueno, dije, Rafa, porque ya son unos añitos. exactamente. Pero muchas gracias por la invitación y bueno, espero que a tu público le sea de utilidad esta plática. Decidimos dar este tema porque a pesar de que mi especialidad es córnea y cirugía refractiva, quiere decir todo esto de láser para quitar los lentes y todo esto, trasplante de córnea, hoy no vamos a hablar nada de mi especialidad, vamos a hablar de enfermedades que es el pan nuestro de cada día en oftalmología, por lo importante de estas enfermedades, porque sí son enfermedades que si no se atienden comprometen la visión. Entonces, hoy vamos a hablar de tres temas, tres enfermedades. El principal, retinopatía diabética, el segundo, glaucoma, el tercero, catarata. Va a ser un resumen muy general, pero les va a dar una muy buena idea de por qué es necesario o por qué son enfermedades oculares que debemos tomar en cuenta. Entonces, traigo unas imágenes para la gente que está viendo el video. Para la gente que nos está oyendo en radio, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, pero si tienen oportunidad de posteriormente ver el video, háganlo. Son unas imágenes que les traje, muy descriptivas para que vean qué es lo que pasa, ¿no? Con este tipo de enfermedades dentro del ojo. Entonces, voy a compartir pantalla aquí para leerles unos datos que les traje también, ¿no? Bueno, ¿por qué retinopatía diabética? Porque fíjense que
México tiene una incidencia altísima en diabetes, ¿no? La diabetes en México es la tercera causa de muerte. En el último conteo del INEGI fue la tercera causa de muerte. La primera fue enfermedades cardiovasculares, la segunda fue el COVID, por obvias razones, por la pandemia, y la tercera fue por diabetes mellitus y sus complicaciones. En México, nada más para que chequen este dato, censados hay 12 millones de diabéticos, o sea, es una cifra altísima, ¿no? Lo grave es que casi 40% de ellos no tienen diagnóstico, o sea, no saben que son diabéticos, ¿de acuerdo? Dentro de las complicaciones, acuérdense que la diabetes afecta tres principales partes del cuerpo: ojos, riñones, piernas. De estos, los riñones están afectados el 36%. 35% de los pacientes diabéticos tienen retinopatía, o sea, daño en el ojo, ¿no? Y de estos un 16% tienen neuropatía diabética, alteraciones en la circulación y en las piernas, ¿no? De este porcentaje, fíjense, el 9.9% va a perder la visión. Quiere decir, de los diabéticos que tenemos en México, 1 de cada 10 va a perder la visión. ¿Por qué es tan alto esto? Principalmente por la educación. En México tenemos, desgraciadamente, una educación muy pobre en cuanto a todo, en cuanto a prevención, en cuanto a alimentación, en nutrición, en cuidados de la salud. Y desgraciadamente, Leti, no me dejarás mentir, en México tenemos también un problema gravísimo de obesidad, y la obesidad complica directamente la diabetes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos copiado de nuestros vecinos los americanos, pues no solo las cosas buenas, copiamos la dieta, toda la comida chatarra, somos, hasta donde yo sé, uno de los principales países consumidores de Coca-Cola. Entonces, pues imagínense, tenemos eso sí el primer lugar en niños obesos de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso influye directamente en que las cifras de diabéticos se han duplicado año con año. Ahora, ¿por qué es importante? Se supone que a todo paciente diabético, y esto va para todos los oyentes que son diabéticos, o si ustedes tienen algún familiar conocido, pues esta es información muy importante, porque no siempre se los dicen en el seguro o en sus hospitales, ¿no? Todo paciente diabético se debe de revisar por lo menos una vez al año por un oftalmólogo con pupila dilatada. ¿De acuerdo? O sea, le tienen que dilatar la pupila, revisar bien la retina, tomarle la presión intraocular. ¿Por qué? Porque estos pacientes desarrollan algo que se llama retinopatía diabética, y más o menos entre el 20 y el 30% de todos los diabéticos van a desarrollar complicaciones en los ojos. Las complicaciones en los ojos van desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Una de las primeras complicaciones que desarrollan es catarata, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La catarata es cuando un lente que tenemos dentro del ojo, que es como cualquier lente y nos ayuda a ver bien, ese lente debe de ser transparente. De por sí ese lente se opaca en todos los pacientes mayores de 60 años por efectos del sol y de la edad. Pero esas cataratas, ¿qué creen? Avanzan mucho más rápido en los pacientes diabéticos, y más cuando no están bien controlados. Entonces, esa es de las primeras complicaciones. Esta es una complicación que tiene solución y generalmente les va bien. Ahí no es el problema está atrás, en la retina. Para los pacientes de radio, y yo les explico a los pacientes, imagínense, la retina está dentro del ojo. Yo les explico, es como si fuera el rollo de la cámara, es una capita en donde vamos a percibir todas las imágenes, es una capa que está pegada dentro del ojo. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente diabético en la consulta, lo que hacemos es ponerle unas gotas que van a dilatar la pupila, y con aparatos especiales nosotros vamos a visualizar que la retina esté en buen estado. Aquí estoy presentando la imagen de qué es lo que nosotros vemos. Aquí vemos la retina que está limpia, vemos unas venitas que deben de estar ahí adentro, pero se debe de ver como esto. Y aquí vemos también otra de las cosas que revisamos es el nervio óptico. El nervio óptico es el cable que lleva la visión.
el cable que va del cerebro y que conecta al ojo, ¿no? Entonces, para los que están viendo, así es como se ve una retina sana, ¿no? Si ustedes ven, no tiene ninguna hemorragia, nada, aquí se ven las venitas. La coloración, para los que no ven, la retina tiene una coloración amarillenta. Y bueno, aquí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Un paciente, miren, yo les explico a los pacientes diabéticos que nos visitan, porque a veces hay que explicarles de forma muy sencilla y a veces muy directa, porque si no, no hacen las cosas. Yo les digo a los pacientes diabéticos, para que se controle bien su diabetes se deben de cumplir 3 requisitos. Si no, nunca se va a controlar bien su diabetes. Requisito 1, que su medicamento esté bien ajustado, ¿de acuerdo? Porque a veces toman medicamento que le recetó el compadre o la misma que toma la hermana y no han ido a un médico que realmente les dé el medicamento que ellos necesitan. Número 2, que lleve su plan de alimentación. Y podría decir que ese es el gran coco de los mexicanos, ¿no? Porque, pues, no, nuestra cultura es que desayunamos pan con leche, con Tostaditas, chocolate galletitas. y tortillas. Entonces, yo siempre los envío al nutriólogo y me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque un buen nutriólogo los va a dejar comer de todo, pero les va a decir en qué cantidades. Entonces, requisito número 2, su plan alimenticio. Requisito número 3, ejercicio. ¿De acuerdo? Un paciente diabético debe de hacer por lo menos 20-30 minutos de ejercicio diario aeróbico. Aeróbico quiere decir caminar, nadar, bicicleta, correr, básquetbol, todo eso. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a controlar su diabetes y les ayuda a tonificar sus músculos. Eso les previene muchísimo de complicaciones como úlceras, varices, que de eso padece mucho el paciente diabético. Entonces, cuando esos 3 requisitos no se cumplen, difícilmente se va a controlar al 100% su diabetes. Recuerden que la cifra debe de ser por debajo de 130. Si están presentando cifras de 160, 170, de ahí para arriba, pues todo ese tiempo que su cuerpo tenga esas cifras, se está dañando sus ojos, sus riñones y sus piernas. Entonces aquí les estoy presentando una imagen de una retina donde ya vemos unas hemorragias que se ven como puntitos rojos y esas hemorragias es a lo que le llamamos retinopatía diabética no proliferativa leve. O sea, aquí ya empiezan las complicaciones, ¿no? Todavía no graves. En esta segunda imagen vemos esas hemorragias ya más grandes en tamaño y en número. Entonces, esa es, nosotros los oftalmólogos, a veces el paciente dice, no, 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 sí, yo me cuido, pero aquí no hay pierde, ¿no? O sea, si Aquí nosotros estamos bien. el ojo nos delata, ¿no, Rafa? Para quien nos escucha, es hablar de hemorragia en esta visión, digamos, en esta revisión que tú haces, ¿cómo se ve? ¿Cómo les podríamos decir que justo no nos pueden engañar de que se toman su medicamento porque ya estamos viendo algo en imagen? Pero Claro, nos puedes en ese describir. momento nosotros, en lugar de ver la retina amarillita limpia, empezamos a ver manchones rojos y pequeños puntos rojos. Esas son microhemorragias, les llamamos, o hemorragias, en este caso, hemorragias en flama, ¿no? Porque tienen esa forma. Que son Vemos como también, un poquito de sangradito, podríamos decir. exacto, son sangrados. Los pacientes diabéticos desarrollan vasos o venitas que no deben de estar ahí y además son defectuosas, son frágiles. Entonces, esos vasos tienden a sangrar. Aquí todavía son hemorragias medianas, pequeñas. Vemos otras lesiones amarillentas que se llaman exudados, ¿no? Que son salida de proteínas por esos vasos defectuosos. Les voy a pasar otra imagen donde también vemos este tipo de hemorragias en flama y estos exudados. O sea, las complicaciones van siempre de menos a más. Y hay que recordar lo que decía Leti, ya cuando nosotros vemos esto, pues no hay pierde. Eso quiere decir que el paciente no está bien controlado, diga lo que diga, ¿no? Sí. Exacto. Aquí vemos ya otro tipo de complicaciones más avanzadas, vemos las mismas hemorragias puntiformes, los exudados, pero vemos también unos halos, unas franjas blancas. Estas ya son cicatrices que se empiezan a
aquí en la retina, Ok. que su nombre médico se llama gliosis. El problema de estas cicatrices es que son cicatrices que igual que en la piel, nosotros tenemos cicatrices que sanan completamente y otras cicatrices que se contraen y queda como tal una cicatriz en la piel. Lo mismo sucede, el problema es que esas cicatrices jalan la retina y finalmente la desprenden. Entonces, aquí ya estamos hablando de complicaciones mucho más severas, ¿no? Estos pacientes generalmente tenemos que entrar a cirugía a quitar estas cicatrices para que no desprendan la retina, ¿no? Para los que no nos ven, les repito, se ven como unas franjas de fibrosis, como una liga, hagan de cuenta, pegada en la retina. Esa liga se va a contraer y finalmente va a despegar la retina de su lugar. Cuando digo despegar la retina, estamos hablando de una cirugía, pues ya de urgencia, ¿no? Que hay que entrar a operar, porque si no ese ojo pierde visión. Ok. Rafa, entonces ahí, por ejemplo, sería importante que si nosotros estamos teniendo alguna alteración en nuestra forma de ver, que nos, que sí que molestias pudiéramos decirle a la gente que es importante para que acuda a su médico y nos evitemos estas cuestiones de urgencia, sobre todo en esta retinopatía diabética. Sí, a eso iba precisamente. Hay varios síntomas. El primero definitivamente es que baje la visión, que haya visión borrosa o que de lo que yo veía antes, ahora veo menos, ¿no? Ese ya es un dato de alarma. El segundo es lo que le llaman la gente las mosquitas volantes, ¿no? Que su nombre médico son miodesopsias. Son esos puntitos que vemos que se ven más hacia fondos blancos que nos siguen si nosotros volteamos el ojo, ahí andan bailoteando, ¿no? Ahí puede ser un síntoma de retinopatía, aunque no necesariamente. Esto también se presenta en gente sana, ¿no? Pero si nosotros o un familiar somos diabéticos y ya tenemos esos dos síntomas, que la visión está borrosa, que empezamos a ver de un día a otro esos flotadores, bueno, ya es un dato de alarma. Muchas veces en los diabéticos, esos flotadores o miodesopsias son pequeños sangrados, son gotas de sangre que ya están dentro de el vitrio es la gelatina que rellena el ojo. Entonces, esas gotitas, a veces hay microsangrados y ya son gotitas de sangre que andan ahí flotando y eso es lo que está viendo el paciente, ¿no? Como bien lo dijiste, serían como mosquitas, como manchitas obscuras que vemos por ahí, como... Exactamente, se pueden ver como mosquitas, como pelitos, como telarañas, como si fueran natitas que andan ahí volando, ¿no? Algunas veces incluso se ponen al frente y hacen que la visión se torne un poco borrosa. Todos esos son síntomas. Desafortunadamente, fíjate que un porcentaje alto, más del 30% de los pacientes diabéticos que tienen retinopatía no tienen síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un diabético que ya trae daño y el daño sigue avanzando y como no tiene ningún síntoma y no va al doctor, pues ese daño va a seguir avanzando. Y desafortunadamente, un porcentaje de los pacientes que recibimos a veces llegan, pues cuando ya no hay mucho que hacerles o ya su retinopatía está muy avanzada, ¿no? Muy complicada, ¿de acuerdo? Y aquí es muy Entonces, importante lo que nos decías, Rafa, de si somos diabéticos, el acudir al menos una vez al año a revisión con ustedes, especialistas, para que pues puedan detectar esto a tiempo, ¿no? Y le puedan dar un buen manejo. sí, claro. Fíjate que a veces pasa algo muy raro. Los pacientes diabéticos, incluso que se tratan bien, van al nefrólogo, van con el especialista en los pies, con se me fue el angiólogo, van a que les corten las uñas, van con la nutrióloga. O sea, se tratan bien y con los especialistas y se les olvida ir al Al oftalmólogo. oftalmólogo, ¿no? Que es algo importante. Entonces, descuidan esa parte y a veces la retinopatía avanza. La retinopatía, fíjate que a veces llega a un punto que si el paciente, por ejemplo, en los primeros estadios donde yo mencioné que solo hay unas pequeñas hemorragias pequeñitas, a ese nivel, si el paciente en ese momento se empieza a controlar bien, le ajustan su medicamento,
hace bien su dieta y empieza a hacer ejercicio, la buena noticia es que esas hemorragias desaparecen. Pero llega a cierto punto donde ya está tan avanzada la retinopatía que ya es difícil que desaparezca incluso controlándose. Entonces, ahí si no se hace algo por parte de nosotros, que ahorita voy a hablar un poquito del tratamiento, la retinopatía va a seguir avanzando y el ojo se va a ir complicando mucho. Otra cosa que se me pasó mencionar, hay factores de riesgo que hacen que avance la retinopatía. El primero, definitivamente, hipertensión. ¿Qué quiere decir? Un paciente que es diabético, que está mal controlado, pero además es hipertenso y está mal controlado, como que se ayudan a que el paciente empeore. O sea, la hipertensión hace que un paciente avance su retinopatía mucho más rápido si la presión tampoco está bien controlada. Entonces, paciente diabético siempre recomendamos que debe de estar perfectamente bien controlada su hipertensión. Dos, dislipidemias, o sea, pacientes que tienen colesterol, también eso empeora todo, y obesidad. Y si tú te fijas estas cuatro cosas, pues más intolerancia a la insulina, hacen lo que se le llama síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esos son los factores de riesgo que un paciente diabético debe de controlar, ¿no? Si quiere controlar bien su retinopatía. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un paciente? La retinopatía se divide en dos grandes grupos: no proliferativa, que digamos que es la no grave, y proliferativa, que es la grave o la que ya tiene complicaciones. Cuando es retinopatía no proliferativa, generalmente el tratamiento es conservador. ¿Qué quiere decir? Los mandamos con un internista o con un endocrinólogo, los mandamos al nutriólogo, todo lo que ya explicamos, ¿no? Si el paciente se controla, hemos visto pues que ese tipo de retinopatía tiende a desaparecer. Ahora, cuando es la retinopatía complicada o retinopatía proliferativa, ahí generalmente es donde debemos nosotros como oftalmólogos de intervenir. ¿En qué consiste el tratamiento de la retinopatía? Generalmente empezamos con láser, se le pone láser en la retina a los pacientes. El láser no es para mejorar la visión, es para evitar que esos vasitos que yo mencioné sangren, porque precisamente una de las complicaciones cuando esa retinopatía avanza y cuando esas hemorragias van aumentando de tamaño, llega un momento en que alguno de esos vasitos que mencioné dentro del ojo se rompe y entonces toda la parte interna del ojo se llena de sangre. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente? Pues llega y me dice: doctor, yo ayer me dormí bien y amanecí y ya no veo nada. Y cuando uno lo revisa, pues traen el ojo lleno de sangre, no ven nada porque es como el equivalente a un vaso con agua revuelta, ¿no? Trae sangre ahí revuelta, pues obviamente no van a ver nada. En esos casos, muchas veces damos tiempo a que se asiente y se reabsorbe esa sangre, otras veces no mejora y hay que operarlo, ¿no? Se saca esa sangre y todo. La base del tratamiento, mencionaba yo, es láser. Se les pone 3 sesiones de láser para prevenir ese tipo de complicaciones, y muchas veces también nos ayudamos de algo que se llaman antiangiogénicos. Los antiangiogénicos son inyecciones que se ponen dentro del ojo para la función de los antiangiogénicos es una sustancia que hace que esos vasos defectuosos desaparezcan, ¿no? Muchas veces también combinamos esos dos tipos de tratamiento, pero te podría decir que esa es la base del tratamiento no quirúrgico. O sea, cuando no decidimos no operar, siempre es o láser o inyecciones o los dos. Ya cuando hay algún tipo de complicación, como hemorragias grandes, de esas que llenan de sangre el ojo, o desprendimientos de retina, bueno, ahí no hay más, ¿no? Hay que operar. Son cirugías dentro del ojo grandes, porque entramos en conjunto, muchas veces entro yo con la retinóloga, son cirugías largas, donde pues quitamos la gelatina del ojo, quitamos la sangre, muchas veces ahí mismo ponemos láser. A veces esos pacientes, como mencioné, ya traen cierto grado de catarata, entonces aprovechamos en la misma cirugía, de una vez quitamos la catarata, ponemos el lente intraocular, entonces se convierte en 5 cirugías en una, ¿sí me explico? Sí, pero qué Entonces, importante, Rafa, lo que nos platicas, porque
Pues justamente el especialista como tú, con esta visión de oftalmólogo y con todo lo que conlleva hacer todos estos procedimientos, pues es lo que nos hace darnos cuenta que tenemos que ir con un especialista, ¿no? Que requiere pues de esta formación y de esta forma de poder ayudar y abordar este padecimiento pues como consecuencia de esa diabetes complicada, ¿no? Claro, entonces toda la finalidad e incluso de esta plática, pues es eso, que el paciente no llegue a la necesidad de un tipo de estas cirugías, ¿no? Porque además de que son bien invasivas, muchas veces el pronóstico es reservado. O sea, nos dicen los pacientes, oiga, ¿y cuánto voy a ver? No lo sabemos, porque la retina ya a veces llega tan dañada que nosotros hacemos lo que se tiene que hacer, pero eso no necesariamente quiere decir que el paciente vaya a recuperar el 100% de visión, porque ya llegan demasiado avanzadas, ¿no? Y otra, que son cirugías, por lo menos a nivel privado, son caras. O sea, estamos hablando de una cirugía de 50,000 pesos, ¿no? Que pues dime qué gente puede, muy poca gente puede pagar esas cantidades. Ahora, el gran problema también es que, por ejemplo, este tipo de cirugías en el seguro sí las hacen o en el ISSSTE, pero no les quiero decir la lista de espera que tienen ahí, Pues porque sí, tienen lleno de pacientes diabéticos. Entonces, le van a dar a prioridad a los pacientes que están muy, muy mal y a los pacientes que de todas maneras sí necesiten la cirugía, pues los van a dejar en lista de espera y les va a tocar la cirugía tal vez en 2 meses, cuando es una cirugía que a nivel privado la haríamos en 2 días porque la necesita, ¿no? pero qué importante, fíjate, Rafa, lo que tú nos mencionabas, que si uno lleva su control de glucosa, que si uno lleva la dieta, hace ejercicio y está con su médico como haciendo estos ajustes tantas veces se requiera, nos vamos a evitar estas cosas, ¿no? A veces decimos, lo barato sale caro y creo que ahí es justamente lo que tendríamos que ver. Si yo hago un poquito de estas actividades y estos factores los cuido, pues entonces me voy a evitar llegar a estos grados tan avanzados y sobre todo de la pérdida de visión, que es algo que para el ser humano es muy importante, ¿no, Rafa? Claro, sí, claro, claro. Muchas veces es bien, bien chistoso porque va la señora y lleva a su esposo diabético, ¿no? Y enfrente de ellos me dicen, dígale, dígale, doctor, que no puede tomar y que no puede comer tanta tortilla y ahí me están diciendo, ¿no? La verdad es que yo a veces incluso soy un poco rudo, por decirlo así, con los pacientes, porque de otra forma no entienden. Yo muchas veces sí les digo, miren, ahorita son complicaciones medianas, pero si usted sigue como va ahorita y no hace un cambio, en meses o cuando mucho en un año va a perder la vista. Y entonces muchas veces, desgraciadamente, es la única forma en que entienden, ¿eh? O Claro. sea, ya dimensionan que sí, algo tienen que hacer diferente, porque si siguen así como vas, y digo, no es mentira, ¿no? Sí, es una Nosotros realidad. exactamente, entonces con todas las complicaciones que yo mencioné, o sea, son cirugías grandes para un ojo, a veces son 4 procedimientos en uno, en el mismo ojo, cirugías caras y de fácil acceso, ¿no? De difícil acceso, entonces a veces vale la pena, pues sí, en el momento en que se detecte que todavía están a tiempo los pacientes, pues hacer esos cambios. Entonces, por eso es que decidimos dar este primer tema, porque se nos hace una enfermedad bien, bien importante y sobre todo aquí en México, porque sí tenemos muchísimos diabéticos. O sea, yo me atrevería a decir que cada uno de nosotros, por lo menos 1 o 2 miembros en la familia es diabético. Así es. Y pues creo que no solamente tener esta información para nosotros mismos, ¿no? Como bien lo dices, para un familiar, para alguien que cercanamente puede tener esta enfermedad de la diabetes y además la hipertensión, pues es importante conocer esta información también para sugerirle que acuda con el oftalmólogo, se pueda revisar y que nos diga cómo está ese ojo y qué cuidados hay que hacer, ¿no? Para prevenir algo más complejo. Así es, Leti. Bueno, el siguiente tema que vamos a tocar se llama glaucoma. Probablemente alguien por ahí ya oyó esa enfermedad. El Sí. glaucoma es una enfermedad de ocular en donde
hay demasiada presión, así como la presión de una olla Presto, hagan de cuenta. En el glaucoma hay demasiada presión dentro del ojo y esa presión lastima o daña el nervio óptico. El nervio óptico es el, como yo mencioné, es el cable que lleva la visión o el cable que conecta el cerebro con el ojo, ¿no? Entonces, el ojo tiene una presión que de hecho, parte de cuando alguien va al oftalmólogo, parte de la revisión es tomarle la presión intraocular. Entonces, el ojo maneja presiones que nosotros ya conocemos, que en este caso son de 12 a 20 milímetros de mercurio, y entonces parte de la revisión nosotros siempre debemos revisar dos cosas, entre otras. Una es la presión del ojo y otra, ya sea dilatando la pupila o con una lupa especial, siempre nos asomamos para ver la retina y el nervio óptico, que no haya datos de glaucoma. Cuando nosotros vemos a alguien con presión alta o vemos el nervio con imágenes que sugieren daño, siempre, entonces ya nosotros para corroborar, ahí nosotros ya estamos sospechando que alguien tenga glaucoma, mandamos a hacer unos estudios especiales para ver si sí se tiene la enfermedad o no. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Es una enfermedad que todavía no se sabe bien por qué da. Se han identificado factores de riesgo como presión alta, dislipidemia, diabetes. Algunas veces se hereda, sobre todo por vía materna. ¿Qué quiere decir? Que si la abuelita o la mamá tuvo glaucoma, las hijas o los hijos de la señora tienen mucho más riesgo de tener glaucoma que alguien que no tiene esa enfermedad en la familia. Entonces, siempre que nosotros tenemos algún familiar que la mamá tuvo glaucoma, tratamos de revisar a todos los hijos, ¿no? Hijos e hijas, y a los hermanos, ¿no? Oye, Es Rafa, una aquí te voy a enfermedad. interrumpir un poquito Sí, porque fíjate que a veces la gente confunde que si yo me he tomado la presión arterial y estoy bien, yo supongo que el ojo está bien. Y aquí creo que es importante porque tú nos hablas de una presión específica en el ojo tal cual, no esta presión arterial que nos tomamos con el manómetro, ¿no? a- Sino algo que tú haces específicamente en el ojo para medir esa presión. así es. Nosotros medimos la presión del ojo con un aparato especial que ahorita les voy a mostrar una foto y además se los voy a describir. Y efectivamente, como tú lo dices, Leti, son dos presiones que se manejan de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un paciente que tenga hipertensión arterial, quiere decir del cuerpo, Ujú. alta, pero que tenga la presión del ojo normal, o viceversa. Puede haber un paciente que tenga la presión del ojo alta y tener la presión del cuerpo normal. Se manejan en forma independiente, ¿de acuerdo? Ok. Y se detectan en forma independiente. Ahora, como yo decía, el glaucoma todavía no se sabe por qué da. Hay muchos estudios corriéndose tratando de identificar si se hereda, si es un gen, pero a ciencia cierta todavía no se sabe. Se han identificado factores, siempre es en los dos ojos, siempre es bilateral. No hay edad de aparición, aunque se ha visto que es un poco más en mujeres y un poco más en mayores de 60 años. Una de las cosas más importantes del glaucoma y más desafortunadas es que no da ningún síntoma. Quiere decir, no hay dolor, en las etapas iniciales no hay pérdida de visión, no hay ninguna molestia en el ojo. Entonces, desafortunadamente, muchas veces los pacientes van por otra cosa y nosotros ya dentro de la revisión empezamos a ver datos de glaucoma, lo mandamos a hacer el estudio y resulta que sí tenía. Entonces, ahí es donde entra la importancia de la detección y de la prevención, ¿no? De gente grande que tenga factores de riesgo como diabéticos, como hipertensos, como dislipidemias, colesterol alto, llevarlos a una revisión, ¿de acuerdo? Porque muchas veces ahí es cuando detectamos. Desafortunadamente, otras veces llegan por otra cosa diferente, que porque me ardió el ojo, que porque me lagrimea, y cuando detectamos, nos damos cuenta que ya traen un glaucoma tan avanzado que no hay mucho que hacerle, ya no les podemos ofrecer nada. Ahora, no existe cura para el glaucoma, sin embargo, se controla. ¿Cómo se controla?
de primera instancia con gotitas. Existen medicamentos diseñados específicamente para bajar la presión del ojo. Y es tan fácil como ponerse 1 o 2 gotitas al día. Los pacientes viven su vida normal sin ninguna otra modificación. Simplemente son medicamentos de por vida. Cuando a pesar del tratamiento de las gotitas no se logra controlar la presión como nosotros quisiéramos, entonces sí tenemos que hacer algún tipo de cirugía para regular la presión de los ojos, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa con el glaucoma cuando no se detecta o no se trata? El gran problema del glaucoma es que si no se trata bien y no se detecta para empezar y después no se trata, el glaucoma sí quita la visión. ¿Qué es lo que pasa con el glaucoma? En el glaucoma, cuando avanza, se va perdiendo la visión periférica. Cuando uno ve de frente a una persona, uno está viéndole los ojos, pero si uno no voltea la cara y le sigue viendo los ojos, uno mueve la mano estirada y uno ve de reojo esa mano que se mueve, ¿sí me explico? Y del otro lado igual. Esa es la visión periférica y esa es la visión que se empieza a perder en el glaucoma. Quiere decir, los pacientes con glaucoma empiezan a perder visión de los lados. Va avanzando y aquí les estoy enseñando unas fotos donde está la visión normal. En el glaucoma temprano se empieza a perder, hay como una mancha negra a todo alrededor. En el glaucoma avanzado, esa mancha se va cerrando. Quiere decir, los pacientes avanzan a algo que nosotros le llamamos visión tubular, como dice aquí el extremo del glaucoma. O sea, los pacientes terminan viendo como a través de un tubito largo, ¿no? Ya no ven nada en la periferia, nada de reojo, y ven solo la parte central. Y en la parte más avanzada, bueno, esta manchita se pierde y se pierde la visión. Por eso es tan importante la detección del glaucoma. De hecho, pues hay campañas en los hospitales de ojos donde 1 o 2 veces al año se hace una campaña donde se les revisa a todos los pacientes que quieran ir en forma gratuita, ¿no? Okay. Bueno, y esa es la segunda enfermedad que nos pareció importante, pues porque potencialmente son enfermedades que quitan la vista, ¿no? Cuando no se sospecha, no se detecta, no se trata, ¿de acuerdo? No sé si tengas alguna pregunta, Leti. No, me parece que, bueno, para los que están ahorita escuchándonos, es como bien lo dijiste, como si trajéramos un tubo ahí en el que solamente vemos lo que está al frente. Y creo que eso es muy importante porque cada uno ahorita en este momento de los que nos acompañan, Rafa, pudieran empezar a hacer ese ejercicio que tú hiciste, ¿no? De poner, estirar el brazo, tratar de verlo de reojo para ver qué tanto alcanzo a ver en la parte lateral. Y ese es un buen ejercicio también para que nosotros vayamos identificando si puedo yo estar presentando pues este glaucoma, ¿no? Como bien lo dices, a veces estas enfermedades las dejamos pasar, pensamos que solitas se me van a quitar y esto pues es crónico, puede ir avanzando y podemos llegar pues a una situación bastante crítica y además de eso, pues limitará nuestra vida, ¿no? Porque alguien que tiene estas limitaciones, pues yo me imagino no podrá manejar, por ejemplo, tendrá que tener mucho más precaución, pues para andar solo en la calle, cosas para el trabajo, que finalmente impactan en nuestra vida funcional y día a día. Entonces creo que es importante que si lo atendemos oportunamente, pues nos vamos a evitar muchas complicaciones y mayores problemáticas por toda esta pérdida de la visión, ¿no? Así es, Leti. Y bueno, recalcando, una revisión oftalmológica completa siempre debe de incluir la toma de presión intraocular con un aparato especial que se llama tonómetro y la revisión del fondo de ojo, ¿no? Donde revisamos lo que es la retina y el nervio óptico para ver si hay datos sugestivos de glaucoma, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y bueno, pasando al último tema, aquí aparece, para los que tengan oportunidad de verlo, este es un tonómetro, este es el aparatito con el que tomamos la presión del ojo, ¿no? Y esto que se ve aquí es el nervio óptico, que nosotros vemos ciertas características que nos orientan a pensar cuando alguien pudiera tener datos sugestivos de glaucoma, ¿de acuerdo?
Que justamente si lo pudiéramos describir, Rafa, pues es como un conito, ¿no? Un conito Sí, que va directamente al ojo y es que le un permite a conito usted plano, ver. como de 2 centímetros, Ok, que en la lámpara de hendidura, que es el aparato que utilizamos como un microscopio para revisar el ojo, ese conito está montado ahí, se le ponen al paciente gotas en anestesia para que no moleste y simplemente tocamos el ojo y ya con unas mediciones especiales a nosotros nos sale qué presión está manejando el ojo. Por otra parte, el nervio óptico, que normalmente se debe de ver como una bolita amarilla, eso lo vemos dentro del ojo. Ciertas características nosotros vemos cuando sospechamos que alguien pueda tener glaucoma, ¿no? Entonces, cuando vemos una cosa o dos cosas, por ejemplo, presión alta y nervio óptico con sugerente de glaucoma, bueno, ni lo pensamos, ¿no? Mandamos a hacer estudios que se llama OCT y campos visuales, ok, y ya con esos estudios son muy específicos, nos dicen, detectan en forma muy temprana cuando alguien tiene o puede tener esa enfermedad. ¿De ok, acuerdo? perfecto. Y bueno, por último vamos a pasar al último tema, que son las cataratas, ¿no? Ya mencioné cuando hablamos de retinopatía que esta es una de las complicaciones que desarrollan los pacientes diabéticos. ¿Qué es la catarata? Aquí les estoy presentando un esquema donde se ve el ojo y en la parte media anterior tenemos dentro del ojo un lentecito, que es un lente que todos tenemos y que como cualquier lente nos ayuda a ver bien. Ese lente, curiosamente, tiene graduación, tiene una graduación alta que nos ayuda a enfocar a voluntad de lejos y de cerca. Esa es la función de ese lente. Ahora, ese lente debe de ser transparente, como cualquier lente. En todos los pacientes mayores de 60 años, ese lente se empieza a opacar por efectos de la edad y del sol. Para pacientes, por ejemplo, de 80 años, si nosotros agarramos 20 pacientes de 80 años, 18 o 19 pacientes van a tener algún grado de catarata ya. Todos vamos para allá. Nadie se Ok, salva, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alguien que tiene catarata? Pues es el típico abuelito que ya no ve bien con sus lentes, se empieza a tropezar, está inseguro. Entonces, lo primero es visión borrosa, aún a pesar de los lentes. ¿Por qué? Pues porque el lente lo tenemos por fuera del ojo, pero el lente dentro del ojo es como si estuviéramos viendo a través de un vidrio opaco o sucio, ok, como esos vidrios translúcidos del baño. En eso se convierte la visión a través de una catarata. Entonces, muchas veces empiezan a caminar en forma muy insegura o se empiezan a caer. Otro síntoma muy común es que las luces empiezan a molestar en la tarde o en la noche. Como se convierte en algo muy parecido a un vidrio de baño, como un vidrio ujú, translúcido, eso hace que los rayos de la luz se difracten y eso les molesta mucho. ok, Empiezan a tener muchas molestias con los coches en las noches que les reflejan o con la luz del sol cuando está demasiado fuerte. Entonces, esos son los principales dos síntomas, diría yo. ¿Cuándo se debe de operar una catarata? No necesariamente en el momento en que la detectamos ya se tenga que operar. Yo les explico eso a los pacientes. ¿Cuándo se debe operar? Cuando a pesar de los lentes, la visión ya está castigada, ¿no? Ha disminuido. O que las luces empiecen a molestar en forma importante, ¿no? Ese claro. es el momento de operar una catarata. Afortunadamente, fíjate que la tecnología ha avanzado muchísimo. En la cirugía anterior, la cirugía antigua que se llamaba extracapsular, teníamos que abrir todo el ojo como 8 milímetros para sacar la catarata completa, metíamos un lente intraocular, siempre que operamos una catarata se quita el lente opaco, se coloca en su lugar un lente artificial transparente que se va a quedar ahí para toda la vida, no se ve, no se siente, no hay que darle mantenimiento y ese lente lleva la graduación que el paciente necesita para mejorar su visión. La diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora es que antes abríamos todo, metíamos el lente y luego poníamos pues alrededor de 8 puntos, ¿no? Entonces la recuperación era muy lenta, era doloroso, molesto para el paciente y los resultados pues no eran tan buenos como ahorita. Ahorita la ciencia avanzada, la tecnología ha avanzado tanto que hacemos una incisión de 2 milímetros, por ahí metemos una sonda que como un lapicito que con ultrasonido deshacemos la catarata, porque a veces se pone dura,
en pedacitos, por ahí mismo chupamos esos o absorbemos esos pedacitos y a través de esa misma incisión de 2 milímetros, literalmente inyectamos el lente intraocular, son lentes plegables, y lo inyectamos hecho taquito, dentro del ojo se expande y simplemente lo acomodamos. Como la incisión es tan pequeña, por lo menos en mi caso, en la gran mayoría de los pacientes ya no colocamos punto. Estamos hablando de una cirugía de 25 minutos, operamos con el paciente despierto, ya no los dormimos, no les ponemos piquete, se les ponen puras gotas en anestesia. Terminando la cirugía, el paciente se cambia, se va viendo con el ojo operado, ya no utilizamos parche, se les pone un protector transparente y se van caminando a casa, ¿no? Ese protector se retira al día siguiente y la recuperación pues es rapidísima. Eso quiere decir que están haciendo la mayor parte de sus actividades desde la primera semana. Lo único que se les pide el primer mes, no nadar, no hacer deportes de alto impacto, evitar golpes, evitar tallones, ¿no? Ahora, ¿por qué recomendamos en gente grande que por lo menos generalmente tienen catarata en los dos ojos? A veces la recomendación es que se operen por lo menos un ojo. ¿Por qué? Porque la gente grande, no sé si tú has oído, pero es bien común que se empiezan a caer y lo que casi siempre se rompen cuando se caen es la cadera. Sí, sí, sí. Entonces es bien complicada la recuperación en pacientes grandes, ya no les pega bien el hueso, rechazan la prótesis, entonces yo siempre les recomiendo, por lo menos opérenle un ojo, ya el otro, pues ahí ustedes decidirán, ¿no? Si sí o si no, pero por lo menos le deja o tratamos de dejarle un ojo lo mejor que se pueda para que con ese se defienda, ¿no? Claro, Eso, y es, exactamente, eso es algo muy común. Ahora, este tipo de cirugías, pues se hacen ya hoy en día a todos los niveles, ¿no? A nivel privado, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en el Hospital Militar, en todos los lugares, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es otra razón más, pues, si ustedes tienen por ahí, si sus papás ya son más de 60 años, que ven como que no ven, si tienen por ahí algunos abuelitos que los ven ya como que ya no se paran tanto, ya no caminan tanto, pues puede ser una catarata, ¿no? Para que ahora que lo sepan, pues vale la pena una revisión con su oftalmólogo, en su hospital, si son asegurados. y fíjate, Rafa, que yo no sé si a ti te ha pasado, pero ahora con el cubrebocas nos vemos más los ojos. Entonces, creo que también estar como más atentos si vemos algo diferente, porque ahorita con las imágenes, para quien después nos pueda seguir en nuestro canal de YouTube, las pueda ver, pues sí, sí se ve diferente, como bien tú dices, como si fuera este cristal del baño opaco donde se difumina la imagen y que Sí, creo que es importante también si nosotros nos volvemos más observadores, pues tratar de ser también lo antes posible más activos en el sentido de ir con un especialista como tú. Rafa, estamos en tiempo, nos quedan algunos minutos ya y me gustaría que nos dejaras como mensajes muy específicos que hoy nos has ilustrado bastante en todo lo que tenemos que cuidar de nuestros ojos, que ahora sí que son la niña que debemos cuidar, la niña de nuestros ojitos lindos, y que independientemente de que a veces requerimos lentes o no, nos permiten realmente pues tener una funcionalidad y por eso hay que cuidarlos. Pero ayúdanos, por favor, Rafa, a hacer precisiones específicas para la gente y además, por favor, si nos puedes dejar tus números de contacto por si alguien necesita de tu ayuda con todas estas explicaciones que nos has dado y que requiera de tus servicios, pues cómo te pueden encontrar. bueno, pues retomando y haciendo un resumen muy pequeño, pues lo que mencionamos, ¿no? En México tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos y si nosotros, nuestros papás, familiares, cercanos y no tan cercanos o conocidos sabemos que son diabéticos, parte de su tratamiento integral debe de incluir sí o sí una revisión con un oftalmólogo por lo que ya vimos, ¿no? Uh Aquí -huh. la parte angular es prevenir antes de que las cosas se vayan complicando, porque ya vimos en dónde termina, ¿no? Como segundo punto, bueno, ya vimos que la primera causa pues fue la retinopatía, porque es más común, ¿no? Pero
sin demeritar, bueno, el glaucoma es una enfermedad que ya vimos que el gran problema es que pues puede andar la gente ahí, tenerlo sin saberlo, ¿no? Y que si no se detecta a tiempo, hay pérdida de visión. Entonces, si tenemos igual, aunque no sean diabéticos, gente mayor de 60 años con hipertensa, obesa, dislipidemias con triglicéridos altos y todo, pues también vale la pena una revisión. Y en esa misma revisión se descartan dos cosas: que el paciente tenga algún dato de glaucoma y, si, sobre todo si son mayores de 60 años, también en ese momento podemos ver o descartar si un paciente pueda tener cataratas, ¿no? Más si nosotros vemos, nosotros conocemos a nuestros familiares, ¿no? Cuando nosotros vemos que ya no manejan bien, que ya están inseguros, que ya no quieren salir porque no ven bien, o otro dato importante, van a las ópticas y les cuesta mucho hacerles los lentes. ¿Por qué? Pues porque el lente está opaco. Entonces los aparatos que ellos tienen no entra bien el haz de luz porque ya tienen cataratas. Entonces son pacientes que uno los lleva a la óptica y nomás no le hallan los optometristas, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. Ese es un dato importante de que alguien, un paciente grande, pueda tener glaucoma. O que les hacen sus lentes y no, nada más no se sienten a gusto ya con ellos. Otro dato de que puedan tener catarata, ¿no? Entonces, todas estas son las razones por las que vale la pena hacer un esfuerzo y llevar a nuestros familiares o ir nosotros a una revisión completa con su oftalmólogo de confianza, ¿de acuerdo? O si son asegurados, pues a cualquier hospital, ¿no? Por supuesto. Bueno, les voy a dejar mis datos. Les repito, yo soy especialista en córnea, cirugía refractiva y catarata. Sin embargo, gran parte de la consulta, pues, es consulta general de oftalmología, ¿no? Y vemos todos los padecimientos de los que hablamos anteriormente. Yo estoy en dos consultorios, en el Hospital Star Medical Luna Park, en el Estado de México, en Cuautitlán, y en el Star Medical Tlanepantla, también en el Estado de México. Les voy a dejar mi teléfono, perdón, el teléfono de mis asistentes para cualquier cosa que se les ofrezca. Es el 55 58 68 0785. Y les dejo mi correo, cualquier duda que tengan, si quieren comentarme el caso de algún familiar, si tienen alguna duda, con gusto los puedo asesorar. Y mi correo es r s MITH 777 con número @yahoo.com.mx. Y con gusto, si no les contesto rapidísimo, bueno, pero sí les contesto. Y Leti, pues muchísimas gracias. Espero esta plática haya sido de utilidad para tus pacientes. Yo creo que sí lo fue, por lo menos si tienen por ahí algún paciente diabético, algún paciente grande, creo que esto les va a dar mucha orientación. Y creo que es muy importante lo que nos compartiste esta tarde, Rafa, porque no siempre estamos atentos justo a cómo vemos, ¿no? Y creo que es importante que pues empecemos a tener también pues esta revisión de cómo estamos viendo, de qué molestias puedo tener, de qué antecedentes también tengo que preguntarle a la familia y de qué me debo cuidar y además acudir con un oftalmólogo como tú pues nos puede dar como una orientación bastante buena, pues para prevenir situaciones que a la larga no nos gustaría experimentar, ¿no? Y que tampoco a un ser querido nos gustaría pues que perdiera la visión y que eso limite pues su calidad de vida. De verdad que te agradezco muchísimo que esta tarde nos hayas platicado de estas tres enfermedades importantes en nuestros ojos y que seguramente van a quedar por ahí preguntas y que seguramente también te molestaremos y las dejaremos en todas las redes para que tú nos puedas ayudar a contestarlas. De verdad, muchísimas gracias por haber estado esta tarde conmigo aquí en Metamorfosis. Gracias, Leti, y saludos a todos tus oyentes. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden que nosotros estaremos escuchándonos próxima emisión jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.